Buenos días. Todo el mundo, gracias por la asistencia, gracias Gemma por la presentación y gracias a la Fundación de Amigos del Museo del Prado por esta invitación a esta última sesión de Domingos en el Prado. Espero estar a la altura del lugar y de este ciclo tan interesante. La verdad es que me hace mucha ilusión hablar de esta obra y hablar de este artista en concreto, Darío de Regoyos, por diversos motivos, aparte de que es uno de los protagonistas principales de la gran exposición Arte y Transformación Social en España, comisariada por mi amigo Javier Barón, y es porque es un artista que nació en Ribadesella, Asturias, acabó sus días en Barcelona, y es un artista que fue muy, respetado por los artistas modernistas de su tiempo, Santiago Rusiñol. Jóvenes como Picasso, Torres García se inspiraron mucho en él, y debido a ello pues voy a hablar en la parte final de mi intervención sobre esta influencia que tuvo Regoyos sobre las futuras vanguardias que habían de venir. De otra forma, él también, de alguna manera, tuvo una relación muy directa con las vanguardias del momento, aunque de una manera, digamos, muy singular y de alguna manera muy matizada. En mi intervención hablaré, evidentemente, de esta obra, Hórreo, Asturias, que el título, por cierto, no es correcto, como explicaré a continuación. Iré trufándolo también de algunas obras del Prado, algunas obras del Mená que conozco, porque forman parte de la colección con la que trabajo, y de alguna manera, esta obra, Hórreo, será el subterfugio, la excusa para hablar un poco de la trayectoria de Regoyos, pero siempre partiendo de la propia obra. De alguna manera iremos retomando siempre la obra y iremos sacando elementos, principios, datos que nos permitirán de alguna manera seguir la trayectoria artística y formal de Darío de Regoyos, uno de los artistas más singulares del arte español de todos los tiempos, una personalidad casi renacentista, porque era pintor, dibujaba, grababa, pero también era músico, era escritor y era un gran viajero, era un gran moderno, en definitiva, Darío de Regoyos. Él nace en Ribadesella, Asturias, como he dicho, en 1857 y muere, bastante joven, en Barcelona en 1913. Es un caso singular dentro del arte español porque es un artista que se encuentra a medio camino de todo, a medio camino de las vanguardias, es un artista que de alguna manera es un excéntrico, digamos, de la dimensión más etimológica de la palabra, porque está fuera del centro, al contrario de muchos artistas que en esa época se forjan en París. Regoyos se forja como artista en Bruselas. En este sentido, hablamos de un excéntrico que está fuera del centro artístico de esos momentos, ¿no? Además, es un artista que va a transitar por diversos ismos, algunos de los cuales encontramos en esta obra, una obra, digamos, de carácter impresionista, pero ciertamente un poco neoimpresionista en el sentido de que apunta a elementos puntillistas, no puros del todo, pero elementos puntillistas que después vamos a analizar, digamos, con un poco más de profundidad. Pasaremos por el impresionismo, el puntillismo, el naturalismo, el simbolismo, incluso el decadentismo como una evolución del propio simbolismo. De todo hablaremos y a todo él va a llegar hasta medio camino. Y esto tendrá que ver un poco también con su personalidad, una personalidad en cierta manera rebelde, contracultural en su momento por diferentes razones, y todo esto tendrá un correlato en el terreno pictórico, incluso en el terreno comercial, en el sentido que sus obras, en general, serán obras muy poco comerciales. Por ejemplo, esta misma obra, es una obra que, como veremos a continuación, a través de su significante y de lo que representa, es una obra realmente muy poco comercial, aunque a pesar de ello, por suerte, fue adquirida por el Museo del Prado hace unos años y ahora la podemos disfrutar. Hace unos minutos he pasado por las salas para verla. Pero en realidad era un artista, digamos, muy complejo y muy singular, como he dicho. Además, es un artista que fue muy discutido en España, incluso menos que en Bélgica. Después hablaremos, digamos, de su paso por Bélgica y su arraigamiento en Bélgica. En España fue muy discutido, sobre todo por algunos aspectos que, digamos, hoy en día no se discutiría. Por ejemplo, se acusaba su obra de una cierta ingenuidad, de un cierto primitivismo, conceptos que si llegan a hacer unos años antes y quizás, digamos, en otras circunstancias, en otras coordenadas, hubiese sido calificado de moderno
porque precisamente el arte de vanguardia, uno de los elementos, digamos, de referencia son, digamos, aspectos como la ingenuidad, como lo naïf. Por ejemplo, puedes hablar de la Duvernet Rousseau, por ejemplo, por poner un caso, ¿no? En cambio, aquí en España, digamos, todo lo que era la academia, todo lo que era un cierto pasadismo, lo consideró como un artista incorrecto, que le faltaba habilidad, la pintura mal hecha, digamos, cuestiones más bien de gusto, cuando era un artista que en ciertos aspectos estaba muy adelantado a su tiempo. También es verdad que tuvo como defecto en contra suya que es un artista que, para decirlo de forma, digamos, coloquial, tocó demasiados palos. Y esto pasa cuando un artista, digamos, toca diferentes temas o aspectos o estilos, de alguna manera se resiente, digamos, lo que es, no tanto su obra en sí mismo, porque al final un artista experimenta toda su vida, sino que se resiente, digamos, su prestigio, su marca, si queremos decirlo así. Además, Regoyos pertenece a un grupo de artistas que, a pesar de los temas que trató, nunca buscó la nota exótica, fácil, nunca buscó aspectos folclóricos, sino de alguna manera fue un cronista bastante neutro y aséptico de la realidad. Una realidad que era compleja, una realidad que de alguna manera, aquí vemos un autorretrato de Regoyos, una realidad que era compleja. He dicho que era un artista entre generaciones, pero fue también un artista entre dos mundos, un artista que de alguna manera se encontraba con escenas, está seguro que no era una escena real, sino que es una obra claramente simbolista. Este tren que pasa por encima de las vías, por encima del puente, y esta procesión en Viernes Santo que está desfilando, digamos, se cruzan dos mundos en realidad, ¿no? En esta obra de Regoyos, con este puente tan sólido, como si fuesen, digamos, dos realidades completamente opuestas. Pues, de alguna manera, Regoyos se encontró, digamos, en esta dialéctica, que tenía mucho también de 98, pero no voy a entrar en ello. Y es muy interesante porque estamos ante, como he dicho, ante uno de los artistas más interesantes de su tiempo y que en su tiempo era muy difícil que pudiese ser entendido por diversos motivos que a continuación comentaré. Vamos a la obra. Esta obra fue realizada en el año 1891. Sabemos el mes exacto, mes de agosto, quizás principios de septiembre, cuando Regoyos vuelve a su Asturias natal para hacer una visita con un amigo francés, que es el señor Charles Portes, que era un musicólogo que estaba trabajando sobre el folclore musical asturiano. Claro, evidentemente, Regoyos, gran conocedor de Asturias, era su tierra al fin y al cabo, digamos, le acompañó por diversos sitios de Asturias, fueron a Quirós, Covadonga, Puente de los Fierros, entre otros lugares, y después veremos exactamente que acabaron precisamente en el lugar que representa esta obra, que después lo desvelaremos, aunque seguro que muchos de ustedes ya lo conocen, pero quiero incidir en la condición de músico de Charles Bordes, porque precisamente Regoyos también era músico, además era un gran experto en guitarra. Esto es muy interesante porque esto revela una personalidad absolutamente, digamos, modernista, en el sentido modernista que le dábamos en España, que es una personalidad total, que era una persona que tiene inclinaciones literarias, musicales, pictóricas, o sea, era un artista de sentido completo y muchas de sus obras, digamos, generalmente eran más apreciadas por los literatos o por los poetas que por los críticos de arte o por los propios artistas, que de alguna manera se fijaban más en aspectos formales y no en esa parte que trasciende la obra, en ese aura que tiene la obra, y que en eso sí que Regoyos era un auténtico maestro. Por tanto, aquí tenemos dos de los retratos, de los muchos que se hicieron de Regoyos, de un amigo suyo, el artista belga Theo van Diesselberghe, que le pinta tocando la guitarra. Posteriormente también hay otra persona muy importante en su día, que es Enrique Fernández Arbós, también músico, que será, digamos, una persona clave para que acabe Regoyos recalando en Bruselas, porque Fernández Arbós estaba estudiando allá. En ese año 1891, el año de ejecución de la obra, Regoyos cada vez está menos en Bélgica, a pesar que tiene amigos, etc., y cada vez está más en España. Es un año en el que está bastante enfermo, y ese mismo año se producen una serie de hechos importantes en su vida. Uno de ellos es que se casa
uno de sus grandes amigos, el poeta belga Émile Verhaeren, con el cual trabajará en el proyecto célebre de la España Negra después de un viaje que hicieron por España en 1888. Él no pudo asistir a la boda de su gran amigo, pero cuidado, aquí tenemos un poeta. Hemos visto antes un músico, aquí tenemos un poeta y aquí tenemos un pintor importante, Georges Seurat, un artista, un impresionista, un neoimpresionista, esto depende, digamos, de quién lo explica o cómo lo explica, porque al final los historiadores del arte tenemos la necesidad de encasillarlo todo, porque parece que nos sentimos inseguros si no podemos encasillar un artista en un movimiento o en un grupo, y la realidad, desgraciadamente, o por suerte diría, es mucho más líquida, mucho más libre y mucho más potente. En todo caso, era uno de los artistas destacados de lo que conocemos como puntillismo, una especie de neoimpresionismo, digamos, y ese año, en 1891, muere Georges Seurat, que era muy buen amigo de Regoyos. Regoyos era de los artistas españoles de su tiempo, quizás de los pocos, de los muy pocos que tenían amplias conexiones internacionales. Esto es muy importante decirlo y lo veremos, digamos, al transcurso de mi intervención. Ese año muere Seurat y se da una anécdota muy curiosa, que la viuda de Seurat decide donar alguna de las obras de su marido a amigos de Regoyos. Regoyos ya estaba instalado, era uno más de los artistas belgas de ese momento, y reparte obras entre los amigos de su difunto esposo, y una de las obras estaba destinada para Regoyos. Regoyos en ese momento no estaba en Bélgica y finalmente la obra no se la pudo entregar, y la obra acabó al final en manos de los herederos de Paul Signac. Por tanto, en este sentido, digamos, tiene un mal final esta historia, porque Regoyos parece que la reclamó, pero, digamos, la anécdota nos lleva a la categoría, y es que Regoyos estaba plenamente integrado, digamos, en lo que era el arte internacional, que en ese momento básicamente, digamos, radicaba en Francia. Bien, volvemos a la obra otra vez. Estamos en Asturias, como he dicho. Esta obra fue adquirida por el Museo del Prado precisamente con este título, Hórreo, en una galería de Madrid. Así es como aparecía en el catálogo. Finalmente, Javier Barón, que fue quien hizo el informe para adquirir esta obra, fue a la galería con el director del Museo del Prado, se dio cuenta que en realidad esto efectivamente era un hórreo, pero lo que representaba era mucho más que esto, y era un edificio que muchos de ustedes conocerán porque es una de las obras de arte, digamos, arquitectónicas más importantes del país, que es en realidad una visión muy peculiar del palacio prerrománico del Naranco, que es la iglesia de Santa María del Naranco, que se encuentra en la provincia de Oviedo. Pueden ver la parte inferior, la vista más o menos actual. Aquí tenemos la obra y arriba tenemos una fotografía más o menos antigua, donde vemos esa espadaña que actualmente no existe, y vemos también estas construcciones parásitas que hay al lado, como este hórreo, que tampoco existe. Por tanto, digamos, lo que pintó Regoyos en realidad, con una vista absolutamente, una perspectiva absolutamente inhabitual, que solo permite verse, aquí vemos una parte de la espadaña, porque se ve desde la parte sur, con este terraplén que hay en primer término. Después entraré, digamos, en esta aproximación tan típica de los artistas impresionistas, ¿no? Por tanto, tenemos ubicado el espacio, en realidad, como ven, el título, que, digamos, es una aproximación parcial. Efectivamente es un hórreo, efectivamente es Asturias, pero en realidad lo que hay detrás, digamos, lo que esconde es uno de los edificios más arquitectónicos más importantes, que es la iglesia Santa María del Naranco. Continuamos. Como he dicho antes, lo que haremos es meter la obra de forma puntual y hablando de aspectos, digamos, que nos permitan deconstruirla. Ahora vamos a hacer, digamos, un paso atrás en el tiempo
y, digamos, hay algunas referencias biográficas. Quien ha tratado mejor esto es Juan San Nicolás, que es el gran experto en Darío de Regoyos, y muchas de las informaciones que aquí damos, digamos, tienen su origen en su trabajo, digamos, arduo durante años alrededor de la figura de Darío de Regoyos. Esta obra es una obra que se le ha asimilado a un cierto puntillismo, esto lo hemos hablado con Javier Barón, pero es un puntillismo, como he dicho antes, muy atenuado. En este caso, digamos, es un año anterior al bienio en el cual él, o trienio en el cual él va a trabajar de una forma más, digamos, más potente, digamos, lo que es el puntillismo. Después veremos algunas de estas obras. En este caso, para llegar aquí, para llegar a este momento, a esta influencia de artistas, digamos, como Signac, Seurat o Pissarro, por ejemplo, tenemos que ir atrás en el tiempo y tenemos a un Regoyos que se forma en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, durante poco tiempo, asiste a pocas clases. Uno de sus maestros, Carlos de Aes, que es belga, le pone en contacto con Joseph Quino, que era a su vez su maestro en Bélgica. Al mismo tiempo, Fernández d'Arbós, el músico que he comentado, también se va a estudiar a Bélgica, por tanto, de alguna manera, tiene diferentes incentivos, Regoyos, para recalar en Bélgica. Ahí se apunta a las clases en la Academia de Bellas Artes de Bélgica, donde estudia, y rápidamente se va introduciendo en el ambiente, digamos, intelectual, cultural de Bruselas, hasta el punto de que se inscribe y es miembro fundador del grupo L'Essor, un grupo mítico de artistas de vanguardia, entre ellos Ferdinand Knopf, Félicien Rops, James Ensor, por ejemplo, nombres, digamos, que absolutamente, digamos, ahora forman parte de la historia del arte. Ahí estaba Darío de Regoyos, el único español que estaba en ese entorno. El grupo L'Essor realizaba exposiciones importantes. Posteriormente se disuelve L'Essor y nace Les 20, los 20, digamos, con un grupo de artistas que se habían extendido del Essor. Lo mismo, realizan también muchas exposiciones. Hay una serie de miembros que son miembros, digamos, propios de los 20, y otros son invitados. Y entre los invitados tenemos a Renoir, a Whistler, a Signac, a Seurat, etcétera, etcétera. Es por eso que Regoyos acaba teniendo estas relaciones tan potentes. Digamos, aquí el director, la cabeza pensante de los 20 es Octave Maús, una personalidad muy importante de su tiempo en Bélgica, y al cabo de unos años desaparece los 20 y nace también bajo la batuta de Octave Maús lo que se conoce como la Libre Esthétique de Bruselas, en 1894, que realiza una serie de exposiciones importantísimas en su tiempo con un catálogo fantásticamente editado, en las que evidentemente participa Darío de Regoyos. ¿Por qué he explicado todo esto? Porque nos encontramos a Regoyos metido en un contexto en el cual no hay ningún otro artista en España, digamos, tan bien conectado, al menos con esta vanguardia del momento, y habiendo empezado su carrera fuera del París donde iban todos los artistas en ese momento, ¿no? Pues de esa relación con Paul Signac, uno de los grandes neoimpresionistas puntillistas, nace esta obra de Regoyos, que es seguramente la primera estrictamente puntillista, que además tiene un correlato biográfico muy divertido, porque se va a Saint-Tropez, Regoyos, con el barco de Paul Signac y su pareja, y es ahí donde en 1892 realiza esta obra puntillista, en Saint-Tropez. Es de 1892, básicamente estas probaturas puntillistas de Regoyos se van a prolongar hasta 1894 aproximadamente. Pero es que la influencia será mucho más potente. Por ejemplo, aquí tenemos El Pino de Béjar, una obra del Museo del Prado que ustedes conocerán y que es muy interesante, aunque sea muy posterior, ver, digamos, la analogía existente, aunque, digamos, la obra, digamos, del Prado es mucho más impresionista. En cambio, la de Colonia es una obra completamente puntillista, pero son dos obras que de alguna manera responden, digamos, a una composición muy similar. El Pino de Béjar también la he ido a ver antes a salas y realmente es una obra muy potente y vista en directo. Y aquí tenemos
digamos, la obra puntillista por antonomasia. Es una obra, digamos que dentro del arte español es de las más modernas del momento porque se anticipa absolutamente a todo. Hay muy pocos artistas que hagan algo parecido, se aproximan, después voy a citar alguno, pero es muy interesante cómo trabaja el puntillismo, cómo construye, digamos, todo lo que son las formas y los colores a partir de estos pequeños puntos de colores muy diversos y de cierta manera aleatorios. Y también es muy interesante la disposición geométrica de la propia obra, que la veremos en otras composiciones similares, ¿no? El tema de las sombras también es muy importante en el puntillismo porque se construye básicamente a través de puntos negros, pero también de colores diversos. La red es una obra, digamos, muy emblemática, pero vemos cómo, de nuevo, Regoyos está mirando a artistas como el propio Signac. Lo que hablaba de la geometría o incluso del escenario marítimo, pues de alguna manera las analogías son extraordinarias y vemos cómo Regoyos se está, digamos, introduciendo en una tradición, digamos, de vanguardia absolutamente en tiempo real, aunque para él, digamos, va a ser un experimento de muy poco tiempo. Se ha dicho que parece que a Regoyos no le gustaba mucho trabajar al plein air. Yo no sé si realmente es esto o no, pero en todo caso, digamos, ha dejado obras que son muy importantes y que forman parte de la historia del arte como las redes, ¿no? Volvemos de nuevo a esta obra, al hórreo, ¿no? En este caso, la aproximación que vamos a hacer ya es no tanto desde el puntillismo, sino desde una mirada más bien impresionista general, que es básicamente, digamos, donde podríamos meter a Regoyos en ese momento, en esa parte de su carrera o en la parte más central de su carrera artística. Y aquí sí que tenemos, de alguna manera, algunos artistas que hacen algunas cosas un poco similares, por ejemplo, Marián Pi de la Serra, que es uno de los artistas impresionistas, digamos, más incisivos de su tiempo. Y es interesante ver cómo en muchas de estas obras de los impresionistas acostumbra haber una parte de la composición que es absolutamente banal, en la que no hay nada. Por ejemplo, en la obra de Regoyos vemos cómo la parte inferior, la mitad inferior, es un simple terraplén. Esto es muy propio de los impresionistas. En París, por ejemplo, obras de otros artistas, luego veremos una de Rossignol, pero era muy habitual que el tema principal de la exposición quedase completamente desplazado y la pintura, el resto de la pintura fuese, digamos, básicamente un estudio, digamos, de color y de luz, ¿no? En este caso son las montañas del Montseny, realizadas por Pi de la Serra, que es impresionista, pero luego evoluciona hacia otros postulados. O, por ejemplo, esta pintura en Campaña de Santiago Rossignol, que es otra, digamos, derivación impresionista, más vinculada a la pintura francesa, con ese uso, digamos, y abuso de estos grises en los celajes, y de nuevo vemos como la diagonal derecha de la obra es un terraplén completamente banal de Montmartre todavía en construcción. Aprovecho para decir que esta obra, hago un pequeño, digamos, paréntesis, se expone ahora en Barcelona en una exposición que he comisariado sobre la artista francesa Suzanne Baladon. Le recomiendo que la vayan a ver, no porque la he comisariado yo, sino porque es una artista realmente muy potente y que estuvo conectada con todos estos artistas. Rossignol la retrató, Miquel Utrillo, y los personajes que hay en esta escena son precisamente Suzanne Baladon con Miguel Utrillo. Utrillo viste el traje de militar que le dejó su amigo Erik Satie, el músico después y compositor de vanguardia Erik Satie, que luego también fue en pareja de Suzanne Baladon. Pero bueno, lo digo más que nada porque esto es una de las, digamos, piezas impresionistas que hay en el MANAC, pero siempre estamos hablando de un impresionismo que no acaba de llegar, que es, digamos un impresionismo que, insisto, se queda también a medio camino, también en el caso de Rossignol o Ramón Casas, para citar otro de los ejemplos de artistas que también eran del entorno, digamos, de Darío de Regoyos. Una obra muy impresionante de Regoyos, Los alrededores de Bruselas, es una obra en la que ya muestra esta mirada impresionista, esta mirada, digamos, sobre los fenómenos atmosféricos, que después veremos con más profundidad, y el tema del color. Pues no perdamos de vista, digamos, nuestro hórreo, porque aquí de nuevo nos encontramos ante el tema de lo comercial. Esta es una obra que es espectacular, pero en su tiempo era una obra que no era en absoluto comercial. Son, digamos,
una mirada, digamos, absolutamente banal de nuevo, de un espacio fuera de Bruselas. Vemos al fondo, bajo unos celajes un poco, digamos así, amenazadores, el skyline apenas esbozado de Bruselas. Son obras que no tenían ninguna salida comercial y Regoyos, que tenía un gran talento, lo sabía perfectamente. Él escuchaba básicamente a su instinto, ¿no? Digamos, y en este sentido estaba muy a la vanguardia, lo que pasa es que su tiempo no estaba en condiciones, digamos, o el gusto no estaba en condiciones de entenderlo. Pero si pensamos en el hórreo, esta mirada desde abajo, que se ve el terraplén, que se ve la espadaña y la parte más bonita del edificio prerrománico de Santa María del Naranco no aparece en ningún sitio, aquí es lo mismo, ¿no? Nos encontramos ante digamos, se está relamiendo, no diría ante lo feo, porque digamos todo lo feo, lo bonito, digamos, a mí personalmente, digamos, me encanta esta vista, es una vista fantástica, potente, viendo la obra en directo todavía más, pero de alguna manera esto explica algunas de las problemáticas que tenía Regoyos para realizar ventas de sus obras. Y una muy clara la tuvo con esta obra. Esta obra es El mes de María en Bruselas. Es una obra que realizó efectivamente en Bruselas, muy interesante a nivel compositivo, a nivel del punto de fuga a la calle de la derecha, de los personajes, pero es una obra que fue presentada en una exposición, no entrar en detalles, en Barcelona, y el jurado decidió no comprarla, y eso causó un gran revuelo porque digamos, Regoyos es un artista ya muy respetado y no se entendían cómo se compraban el Ayuntamiento de Barcelona artistas de obras menores y no esta de Regoyos, que era importante. Y posteriormente una serie de artistas catalanes del momento decidieron comprar la obra y regalarla al Ayuntamiento. A pesar de ello, no la aceptaron y actualmente se encuentra en una colección particular que por suerte la presta a las exposiciones y va girando por el mundo, ¿no? Pero explico esto un poco para que se entienda, digamos, cómo en su tiempo Regoyos no acabó eso comprendido, y lo que he comentado antes, digamos, respecto a eso de la pintura mal hecha y tal, que esto es muy relativo visto desde ahora, digamos, fue parte de la crítica que recibió. Volvemos al hórreo. Ahora hablaremos un poco de esta mirada impresionista que tiene que ver con la captación del color, de la luz, no solo del color, la luz, sino también de las sombras, de los efectos de sombra, de los efectos, digamos, que produce la luz diurna o la nocturna o los atardeceres, digamos. Todo, digamos, el abanico de efectos lumínicos o atmosféricos que también veremos, digamos, que están dentro de la carpeta de los impresionistas, todos ellos van a ser tocados por Darío de Regoyos, y en esta obra claramente, digamos, se pueden apreciar sobre todo una cierta aleatoriedad en el uso del color, de los cromatismos, que es absolutamente libre. Y ahora vamos a ver algunas de las obras de Regoyos más interesantes. Por ejemplo, la Catedral de Burgos de 1906, como Regoyos la ataca, digamos, de mañana y al atardecer, evidentemente trabajando, digamos, de una forma, digamos, muy sutil el tema de los colores, también de los telajes. Hay una tercera versión que no he puesto, que está hecha desde una posición elevada, digamos, está como un poco escorada la catedral, que ya es un claro de luna, si no me equivoco. Diría que es un claro de luna, es una visión de luna llena, que es un paso más, digamos. Aquí tenemos mañana y atardecer, y después tenemos el claro de luna, que lo pueden encontrar, digamos, por internet. Aquí no lo he puesto porque me interesaba mucho centrarme en estas dos visiones. Volvemos a Pi de la Serra, el artista que he comentado antes, y es de los pocos que de alguna manera se le puede equiparar a nivel, digamos, de pureza impresionista, si así podemos hablar, ¿no? En el Manac tenemos esta obra, que es una visión de una calle de París en 1900, sol de invierno, por tanto es un día de invierno, y es una vista desde el taller de Pi de la Serra en la calle Sant André des Arts, que está en el barrio latino. Es muy interesante porque después de realizar esta obra, realizó esta otra desde el mismo lugar, pero completamente nevado. La misma vista es del taller del artista, un poco lo que ha hecho también Regoyos con la Catedral de Burgos, y que era, digamos, una práctica muy habitual en artistas del momento. Por cierto, esta obra la hemos adquirido hace poco tiempo, porque, digamos, no se sabía dónde estaba, salió en subasta, la acabamos comprando, la pueden ver si un día vienen a Barcelona
almanac, pero es interesante por hacer el juego porque cuando me pidieron hacer la conferencia sobre Regoyos enseguida pensé en esta pieza, ¿no? Y los efectos de luz, muy importante. Digamos, los efectos de luz que tienen que ver, digamos, con una voluntad, digamos, de experimentación por parte del artista, pero tienen un componente empírico importante. ¿Cuál era? El nacimiento de la luz eléctrica, la llegada de la luz eléctrica, que en las ciudades llega mucho antes, en los pueblos va llegando de forma más regular y, en cierta manera, esta luz eléctrica provocaba no solo un efecto muy potente para gente que en su vida había visto luz eléctrica en sus casas, sino que además creaba unos efectos de luz que desde el punto de vista de un artista y un artista moderno como Regoyos le procuraban escenas fantásticas, ¿no? Por ejemplo, ya en los inicios de su carrera ya le interesa y, por ejemplo, tenemos aquí la Estación del Norte de Bruselas con esta mirada, digamos, tan interesante y sobre todo las sombras de primer término. Fíjese estas sombras que es casi un tercio de la composición, las sombras de los árboles, ¿no? O, por ejemplo, esta pintura del Ayuntamiento de Irún, que el título es este exactamente, Luz eléctrica, es de 1901. Realmente estamos ante unas pinturas que tienen mucho de experimentación, que tampoco no era nada nuevo. Tenemos obras de artistas como Toulouse-Lautrec, Anglada Camarasa, que trabajaban mucho también la luz eléctrica en los interiores de espacios como el Moulin Rouge, etcétera, con las bailarinas, con la gente realizando bailes de cancán. De alguna manera es muy interesante ver el efecto de la luz también sobre sus rostros, con esos colores verdosos propios, digamos, de esa luz, ¿no? En este sentido, Regoyos dejó diversas obras muy interesantes como esta, y aquí entra un nuevo elemento que después lo voy a tratar con un poco más, digamos, de profundidad, que es el color azul, el interés por el azul de Regoyos, que para mí me parece que es un pionero, digamos, en el uso de este color y con grandes influencias sobre otros artistas que a continuación voy a mencionar. Una de mis obras preferidas de Regoyos es El aguacero, que está, digamos, es la bahía de Santona, en el año 1900. Es una obra, digamos, impresionista por antonomasia porque lo tiene casi todo. Tiene esta sombra en primer término, las sombras de estos señores que están andando. Luego tenemos también los celajes que se mezclan con el humo del propio barco, eran elementos muy impresionistas. Todos recordaremos escenas del Sena con esos bateaux, ¿no? con el humo, etc. Y luego otro elemento que ya no es tan habitual, pero que es muy interesante, que es el arco iris, ¿no? Por tanto, aquí digamos, una obra, digamos, muy completa, y es interesante porque además nos encontramos ante una obra, digamos, que aunque es más tardía, siempre hay el elemento, digamos, pseudo-puntilista en algunas de estas obras de Regoyos. Esta lo tiene y básicamente aquí habríamos de cambiar el título, porque esto no es un aguacero, es el momento posterior al aguacero, que es cuando sale el arco iris. O sea, habría que cambiar el hórreo, pero también habría que cambiar el título de esta obra. Es una obra fantástica a todos los niveles porque tiene figura, tiene paisaje y tiene, digamos, una serie de elementos muy interesantes para analizar. Volvemos a nuestro hórreo. Regoyos, al margen de tener interés por la literatura, por el arte, evidentemente, por la música, digamos, tenía también intereses etnográficos, sociológicos, en el sentido que parte de su obra, digamos, es una crónica, digamos, no solo humana o de costumbres de su época, acompañando, por ejemplo, a un musicólogo francés que estaba interesado por el folclore musical asturiano, sino también por la arquitectura. Cuando Darío de Regoyos realizó esta pintura, sabía perfectamente que estaba detrás del Palacio Prerrománico del
del Naranco, de Santa María del Naranco, ¿no? Lo sabía perfectamente porque lo conocía, porque era un gran conocedor, digamos, porque además era un gran viajero, digamos. La gente que viaja acostumbra a conocer, aunque no quiera, ¿no? Y en este sentido, la mirada etnográfica de Regoyos se hace patente no solo en obras como esta, que es, digamos, una mirada más bien sobre la arquitectura, sino en otras que tienen que ver con las costumbres. Por ejemplo, aquí tenemos otra pintura importante de Regoyos, que es la fiesta vasca, el baile en el antiguo en San Sebastián, donde tenemos diferentes elementos, como por ejemplo la música, el baile, por ejemplo, y tenemos a un artista que está, de alguna manera, documentando una costumbre típica que se daba en San Sebastián, por ejemplo. Y aquí tenemos uno de los campos experimentales más importantes de Regoyos durante diversos años, que es toda la serie de lo que se conoce como un cierto costumbrismo, o lo que como genérico se conoce la España negra, que son las visitas que él realizó por diversos sitios de España, sobre todo por el norte, por Castilla también. Esta pintura por los muertos está en la exposición Arte y Transformación Social, Arte y Transformaciones Sociales en España, eso, en plural. Está en el inicio de la exposición, si mal no recuerdo, Las hijas de María, de 1901. Luego, La madrugada de Viernes Santo en Orduña, que está en el Manac. De nuevo, el efecto de la luz interior de la basílica, los celajes, la luz de la propia procesión, ¿no? Es muy interesante. De nuevo sale el Viernes Santo, parece que era un día que le interesaba especialmente a Regoyos. Y aquí entramos de pleno en lo que se conoce como España Negra. Él hizo un gran viaje con su amigo Emil Verhaeren, que he citado al principio, que no pudo ir a su boda. Con Emil Verhaeren les unió una amistad muy importante, y a partir de esta visita, a partir de las notas y dibujos que tomó Regoyos y de los textos de Verhaeren, la revista belga Art Moderne publicó, digamos, unos artículos bajo el título Impressions d'artiste, impresiones de artista, donde refería un poco este viaje. Estamos hablando de 1888 el viaje, esto salió con posterioridad, pero no fue hasta unos años más tarde, en 1898, cuando Darío de Regoyos es director de la revista modernista Luz en Barcelona, donde decide publicar él mismo, porque era el director, en fascículos, los textos y las ilustraciones de la España negra, y posteriormente, en 1899, al año siguiente, decidió publicar el libro, con algunas variaciones hechas por el propio Darío de Regoyos, porque evidentemente también era literato, respecto a los textos de Verhaeren, ¿no? Y este libro fue ilustrado con una serie de xilografías grabados en boj, como ahora este que vemos aquí, que son piezas realmente que nos refieren a unas costumbres antiguas, pero con un lenguaje, con unos códigos pictóricos completamente modernos. Modernos no solo por el atrevimiento de utilizar el grabado en boj para obtener estos efectos, digamos, de las sombras, de las elisiones, de los blancos, etc., sino porque es relativamente simple, pero al mismo tiempo es de una gran expresión, de un gran expresionismo. En este sentido, pues aquí tenemos la procesión de San Vicente, y con este moderno anagrama, el DR, que vemos en la parte inferior derecha. Por tanto, estamos ante una obra que digamos que es una obra clave, muy importante, de Darío de Regoyos, pero que no explica ni mucho menos, digamos, su recorrido artístico. Es de alguna manera una de las obras por la que es más conocido, precisamente porque es una obra que tiene este punto de impacto, pero él fue un artista que, como por ejemplo Noney, por citar un caso muy parecido, que Noney estuvo en 1896 en el Valle de Boí, digamos, que se encontró con una comunidad de cretinos y enfermos de bocio. Tuvo una mirada absolutamente aséptica, de cronista. En ningún momento, digamos, buscaba la nota folclórica, como he dicho antes. Tampoco lo hizo Darío de Regoyos. Es una mirada, digamos, absolutamente limpia en este sentido, sin ningún tipo de intencionalidad más allá
más allá de mostrar unas tradiciones, repito, esta mirada etnográfica que hemos visto en cierta manera también en la pintura del Museo del Prado. Una de las obras más importantes de Regoyos, de las más conocidas, es Las víctimas de la fiesta. Tenemos aquí estos caballos, digamos, que están muertos después de una corrida, cuando las corridas no habían petos, no habían protecciones, y cada corrida morían unos cuantos animales. Aquí nos encontramos con esta vista un poco elevada, un poco semicenital, un poco, digamos, efectista, donde vemos unos trabajadores que sacan del carro a los animales, suben, perdón, a los animales, o los bajan, no lo sé exactamente esto, miren, tendría que analizarlo con algún experto, pero lo cierto es que con esas estructuras de madera y con las cuerdas nos evocan incluso algunas imágenes, ustedes que conocen la pintura del Prado, de martirios de algunos de los santos, ¿no?, que aparecían enganchados con cuerdas en unas grandes, pienso en San Felipe o en cualquier otro santo, ¿no?, que había sufrido, digamos, martirio, ¿no? En este caso son los caballos. Esta obra, el propio Regoyos dijo que en España no podía ser expuesta en ese momento, no hubiese sido aceptada, las puso en 1905 finalmente, y el título con el que las puso es Otro Spoliarium. Spoliarium eran las dependencias de los circos romanos, donde dejaban los cuerpos, todavía vivos en algunos casos, de los gladiadores que, digamos, que habían sido, digamos, vencidos en las peleas de gladiadores, haciendo esta analogía. Pero es muy interesante porque, como he dicho antes, Regoyos fue un artista que no solo se relacionó con la vanguardia de su tiempo, sino que influyó en muchos jóvenes artistas de una forma más o menos directa o más o menos elíptica. Y yo en mi trabajo, mi tesis doctoral es sobre Picasso, básicamente, y uno de los aspectos que he comentado y que lo tengo escrito es la influencia que tuvo, en cierta manera, más o menos elíptica, porque nunca se puede ser muy categórico con esto de las influencias, pero es un artista que, digamos, los años que estuvo en Barcelona, tuvo una gran aceptación en todo el entorno modernista, expuso en lugares como los Quatre Gats o en la Sala Parés de Barcelona, y artistas, aparte fue director de la revista Luz, como he dicho, y artistas como Picasso conocían perfectamente su obra porque se exponía en lugares que Picasso podía visitar. Y aquí tenemos esta pintura muy potente, me sabe mal no tener una imagen mejor, es de la colección, lo puedo decir, del armador griego Stavros Niarcos, pero nunca la he prestado para ninguna exposición, y por tanto la imagen mejor que tenemos es esta, y vemos cómo tenemos un toro que va a recibir una segunda o tercera pica, vete a saber, pero en primer término tenemos este caballo completamente con las tripas fuera. Evidentemente la aproximación de Picasso es otra, no tiene nada que ver con la de Regoyos, que es aséptica. La de Picasso es de un auténtico taurino, y no solo de un taurino, porque Picasso no es solo un taurino, era un taurómaco, o sea, era un gran conocedor de la ciencia, de los protocolos que hay detrás de la tauromaquia. Por tanto, digamos, esta es una obra que cuando la hace Picasso seguramente tiene en mente, o podría tener alguna obra de Regoyos, porque era un tema, digamos, no demasiado habitual en su tiempo, ¿no? Volvemos de nuevo al Orre. Importante también desde el punto de vista arquitectónico. Regoyos trabajó muy bien, muy a fondo todo lo que eran las arquitecturas, y aquí tenemos, por ejemplo, esta pintura también del Museo del Prado que he visto antes, de los alrededores de Bruselas, con esta especie de charco donde se refleja parte de la construcción. Es una obra de primera época, pero me interesa sobre todo subrayar el tema de las perspectivas que he comentado antes, ¿no? Por ejemplo, esta perspectiva de abajo a arriba, que antes he incidido mucho en ella, la encontramos en muchas obras de Regoyos. Busca siempre este elemento efectista, y aquí tenemos, por ejemplo, El viento sur, salida de misa con Siroco. Vemos la misma perspectiva de abajo para arriba de estas mujeres que bajan la calle, pero con el viento en contras, como se puede ver en la sombrilla o en el velo. También la espadaña de esta iglesia queda un poco elevada, digamos, es una composición muy similar. Y en el otro lado, en la Mañanita de Mayo, tenemos lo contrario, una vista semicenital picada desde arriba. Esto era muy habitual en la obra de Regoyos, y uno de los elementos que veía claro que tenía que comentar en esta
digamos, conferencia tenía que ver con la perspectiva, porque enseguida que ves la obra de Hórreo te das cuenta de que ahí el artista ha sido muy intencional en mostrar, digamos, esa perspectiva, más allá de que esconde, digamos, la parte más importante, que es el palacio prerrománico del Naranjo. Y ahora, para ir acabando, me voy a centrar básicamente aparte de estas miradas, de esta deconstrucción que hemos hecho de digamos, diversos elementos que incorpora esta pintura, una pintura pequeña, pero que permite, digamos, diversos discursos. Tenemos una serie de artistas del entorno de Barcelona en los últimos años. Recordemos que Regoyos muere en el año 13, él le detectan un cáncer de lengua que es fatal, habla con médicos, etcétera, no hay nada que hacer, acaba muriendo, pero en todo ese entorno, he hablado antes del episodio de la compra de esa obra, digamos, porque era un artista muy, muy respetado, básicamente porque era una referencia absolutamente cosmopolita. Era un artista que sabía qué relaciones tenía, qué contactos tenía. Su obra era muy apreciada por los modernos del momento. Tengamos en cuenta que cuando hablamos del modernismo, hablamos no de un movimiento en concreto, sino de una reacción contra todo lo anterior, contra un cierto folclorismo, un cierto anecdotismo, etcétera, etcétera. En este sentido, artistas jóvenes, por ejemplo, Ramón Pichot era de ese entorno de los Picasso, de los Nonell y compañía, pues es uno de los grandes seguidores de Regoyos. Él mismo lo reconocía, y aquí tenemos 3 obras de Pichot, las 2 primeras de la izquierda son del Manac, estas del Museo Cau Ferrat de Sitges. Tenemos 3 tipologías de las que hemos hablado en esta intervención. A la izquierda tenemos una mirada puntillista sobre la Costa Brava. En el centro tenemos una visión que nos podría evocar la España negra, pero es la iglesia de Cadaqués, también una localidad de la Costa Brava. Y a la derecha tenemos una vista de París en azul, uno de los colores más trabajados por Regoyos, y ahora entraré un poco más en el tema. Luego, una de las influencias indirectas que hay de Regoyos sobre Picasso, yo creo que hay algunas más. Las influencias se puede hablar, digamos, de manera más o menos directa, pero también, digamos, influencias de contexto, digamos, de línea de trabajo, ¿no? de campo experimental, y en este sentido la mirada de Regoyos sobre su tiempo influyó a los jóvenes modernos en ese momento. Y aquí nos encontramos con una cosa que publiqué hace tiempo en el libro, en el catálogo Picasso versus Rossinyol, que ha citado antes Gemma. Y es muy interesante porque tenemos, por un lado, un fragmento de la gran obra La noche de difuntos de Darío de Regoyos, que ahora está dividida, y vemos una serie de mujeres en un cementerio rezando, llorando, etcétera, con esas cruces en primer término. Ramón Pichot ilustró un libro de Santiago Rossinyol titulado Fulls de la vida, las hojas de la vida, y con algunas ilustraciones como esta que vemos aquí, en la que directamente bebe de Regoyos, no hay ninguna duda, y establece, digamos, pone estas cruces en primer término, luego la pared con los nichos, luego los cipreses, esta especie de cimborio, y luego Picasso realiza un retrato de su gran amigo Jaume Sabartés, amigo de la época de los Quatre Gats, etcétera, que era poeta, era un poeta malísimo, era espantoso, fue muy criticado y el pobre se fue a Guatemala finalmente. Yo no sé si por las críticas que recibió, simplemente porque, bueno, muchos artistas, digamos, fracasados como Sabartés, después sería su secretario personal de Picasso en los años siguientes y fue quien hizo la primera donación para la creación del Museo de Picasso de Barcelona. Pero es interesante porque Picasso le retrata así como poeta decadente, el título no sé bien, poeta decadente, ya le intitula. Esto aquí entra en el tema del decadentismo, que Regoyos entra en el decadentismo. Lo que pasa es que el decadentismo, como una variante del simbolismo, digamos, a mi entender, requiere una cierta subjetividad, depende del artista que lo realiza. Se puede realizar, digamos, una obra decadentista desde una mirada irónica. En este caso, Picasso, de alguna manera, hace broma sobre un amigo suyo que es un mal poeta, después de críticas que recibió, ¿no? En todo caso, aparecen las cruces, aparecen los ciprés, y de alguna manera lo que hace es recoger, digamos, las ilustraciones del libro de Pichot, indirectamente acaba, digamos,
la obra de Regoyos, más o menos reinterpretada, digamos, en la obra de Picasso, pero seguramente hay muchas más, ¿no? En este entorno, digamos, de influencias de Regoyos nos encontramos que Santiago Rusiñol, que era, digamos, el artista por referencia por aquel entonces, dentro del modernismo en Cataluña, digamos, tenía un taller propio, que era el Cauferrat, que se acabó convirtiendo en su museo personal, que se puede visitar en Sitges. Pues uno de los artistas mejor representados en el Cauferrat es Darío de Regoyos, que era amigo suyo, y además, digamos, Santiago Rusiñol, que era otra generación, era mucho más pasadista, más antiguo, tenía una cierta intuición para los artistas, digamos, de futuro, o ciertamente, digamos, modernos, como era Regoyos, y le compró no solo estas dos pinturas, sino muchas otras más, grabados, etcétera. Digamos, es uno de los artistas, como he dicho, más bien representados en las colecciones del Cauferrat. Si un día lo visitan, podrán encontrar estas dos obras. He escogido dos, porque son dos tipologías y dos cromativos muy diversos. Aquí hay una cierta aproximación al puntillismo, en esta visión, de nuevo, digamos, picada, muy efectista, y esta mirada ciertamente impresionista con estas diferentes gamas de azules mezclados con blancos y elementos del tren que pasa al lado de un pueblo. Insisto, esta mirada un poco simbolista que hemos visto al principio, la entrada del tren del principio que hemos visto cruzándose con la procesión, es una mirada absolutamente que busca la paradoja, que busca el contraste, pero las visiones de trenes que entran en pueblos son muy habituales en Regoyos, el tren entrando en Parc Corbo, en muchas otras localidades, ¿no? Por tanto, tenemos a una serie de artistas como Pichot, Rusiñol, que están siguiendo de cerca la obra de Darío de Regoyos. Y el tema del azul que he dicho antes. El color azul todos sabemos que es un color que a nivel europeo los simbolistas utilizan de forma regular, Odilon Redon, etc. Pero lo que es cierto es que en nuestro país, básicamente, hay muy pocos artistas que lo trabajan, al menos de una forma estructural y sostenida en el tiempo, como lo hacen Regoyos o Rusiñol. Aquí tenemos Regoyos, un Regoyos, digamos, de primera época, pero había muchísimos, la playa de San Sebastián, etcétera, con estas imágenes de claro de luna, como es el caso, o en este caso, otro Viernes Santo, este caso de Rusiñol, de Pollenza, en Mallorca, en 1902, que también se puede ver en el Cauferrat de Sitges. ¿Por qué pongo estas dos obras? Porque, a mi entender, la época azul de Picasso, que empieza, hemos convenido, en 1901 en París, tiene diversos elementos. Uno es el elemento, digamos, más bien iconográfico, que son personajes, digamos, de la miseria, del lumpen, de los márgenes, etcétera, etcétera, pero está la parte más formal, incluso cromática, y es ese uso casi monotemático del color azul. Y por aquel entonces hay dos artistas de referencia en los catálogos internacionales. Yo ahora comisaría esta exposición en Japón, en el Museo de Nagasaki, sobre Picasso, azul. Picasso, más allá del azul, pero básicamente la exposición de Picasso azul, y ahí explicaba cómo él básicamente se nutre de artistas como Regoyos o Rusiñol. ¿Por qué? Porque en monografías, digamos, de otros países, anglosajonas o francesas, se habla de Odilon Redon, de otros artistas, pero es que Picasso lo que veía empíricamente cada día eran obras de estos artistas, y el azul lo podía ver en artistas como Rusiñol o como Regoyos. No estoy diciendo con eso que la época azul de Picasso empieza aquí, sino que hay un contexto en el cual él se forma y que puede verlos de cerca, y pudo él ver muchas obras de Regoyos, no solo la España Negra, en les Quatre Gats o la Sala Paré, sino también algunas pinturas azules. Para ir acabando, aquí tenemos una de las pinturas de Picasso, que está en el Museo de Picasso de Barcelona, que es un claro de luna de una terraza de Barcelona, de nuevo una vista absolutamente banal, poco comercial también, y con el skyline apenas esbozado de Barcelona. Y aquí, para ir acabando, tenemos otro artista importante, Torres García. Torres García es un artista que nace en Uruguay, llega a Barcelona, se forma también como artista, luego se va a Nueva York, y es cuando empieza su carrera, digamos, a nivel internacional, y es reconocido a través del
del constructivismo como uno de los grandes artistas internacionales, pero en ese momento, digamos, todavía estaba en una fase, primero modernista, después un poco neoclásica, donde pues pinta, digamos, escenas, digamos, nocturnales, con esta disposición geométrica que vemos en el agua, la de la izquierda. De nuevo el agua aquí, vemos esta mujer que está recostada en la balaustrada, en esta especie de jardín, con esta escultura clásica. Hay muchas pinturas de estas del año 1901 aproximadamente, que aparecen de forma regular en esta obra de Torres García. Insisto, es de Torres García menos conocido. El que conocemos es el artista, digamos, sobre todo el constructivista, que es el que da, digamos, fama a nivel universal. Pues antes hemos hablado de Picasso, hemos hablado de Rusiñol como referencia del modernismo, ahora hablamos de Torres García. Torres García era uno de los grandes admiradores de Darío de Regoyos, y cuando muere Darío de Regoyos en 1913 es digamos, de los artistas importantes que más ponen en valor su obra, porque en vida había recibido también, aparte de halagos, muchísimas críticas a su obra, ¿no? Y aquí tenemos, pues, por ejemplo, esta pintura de Regoyos, que hay obras de Torres García que son casi idénticas. Aquí tenemos esta mirada nocturna con esta mujer en la balaustrada. Hay muchas obras de Torres García en este momento que son muy similares a Regoyos. No digo que se estuviesen mirando mutuamente, pero es evidente que Regoyos era una absoluta referencia para todos estos artistas jóvenes. Ya para acabar, haré referencia a un texto que escribió Torres García sobre Darío de Regoyos. En las obras de Regoyos, tal como era él mismo, hay algo de infantil, algo de candoroso. Y a pesar de sus sombríos viajes, de conocer todo lo que se puede conocer en pintura, de su trato con artistas, literatos y músicos, y de su larga estancia en el extranjero, nada de esto lo había modificado, ni como hombre ni como artista. Y dice, en las obras de Regoyos encontramos siempre una impresión franca de esta realidad, sin reminiscencias de museo, ni influencias de ninguna pintura de moda. Por tanto, es el homenaje que hace Torres García, uno de los grandes artistas de su tiempo, a Darío de Regoyos, que, insisto, es de los pocos artistas que, de alguna manera, en vida, y por lo que se refiere al contexto en el que nace, insisto, un contexto complicado, complejo respecto al gusto de su tiempo, en los años 50, muere el 13, encaja, se relaciona con alguno de los grandes referentes internacionales, incluso parte de su obra, digamos, importa esa modernidad, por ejemplo, a partir de este neoimpresionismo puntillista, pero es que cuando muere en sus últimos años es un artista que es muy respetado por las nuevas generaciones y, de alguna manera, eso da cuenta de la personalidad tan singular, al margen de los ismos, de un artista tan potente como Darío de Regoyos. Hasta aquí mi intervención. Muchas gracias.